Hoy veremos el anillo de enteros módulo M. Ahora nosotros vimos que la congruencia módulo M es una relación de equivalencia. Entonces vamos a definir una estructura de anillo sobre el conjunto de clases de equivalencia. Ahora antes usamos la notación genérica de una tilde para la relación para la para denotar la relación, pero aquí lo vamos a denotar por este símbolo para especificar el módulo M. Entonces decimos que A y B están relacionados si solo si son congruentes módulo M. Entonces la clase de equivalencia es el conjunto de todos los elementos que están relacionados con A. O sea, por definición, la clase de equivalencia de cualquier elemento es el conjunto de B's en el conjunto, o sea, Z, donde está definida la relación, tal es que A está relacionado con B módulo M. Entonces esto lo reescribimos así y denotamos la clase como A barra. Ahora, tenemos, por definición de las clases de equivalencia, tenemos que dos clases son iguales si sus representantes están relacionados. Entonces esto es por definición, pero es útil recordar esto. Ahora, el conjunto de clases de equivalencia se llama el espacio cociente. Y este se denota formalmente por Z sobre la relación, pero pues vamos a simplificar la notación y nada más ponemos ZM. Entonces ZM es el conjunto de clases de equivalencia que son subconjuntos de Z, tales que A está en Z, son el conjunto de todas las clases de equivalencia. Y de esta manera denotamos que ZM es el conjunto de enteros módulo M. Entonces vamos a ver un ejemplo para simplificar para ilustrar esta definición. Ok, entonces vamos a tomar el módulo igual a 6, M igual a 6. Entonces vamos a tomar A, cualquier entero, en este caso estamos tomando 17. Entonces vamos a ver quién es la clase de A. La clase de A, que es 17. Entonces la clase del 17 es por definición el conjunto de enteros que son congruentes a 17 módulo 6, pero el 17 es congruente a 5. Esto es fácil de ver porque 17 menos 5 es 12 y el 12 es divisible entre 6. Entonces, la clase del 17 son todos los elementos B que son congruentes a 5 módulo 6. Entonces aquí empecé a enumerar varios, pues obviamente está el 5, porque el 5 es congruente a 5, pero el 11 también, el 17, el menos 1, para ir, y nos estamos yendo para ambos lados. Si se fijan, para obtener un número, si tenemos un número aquí, por ejemplo el 5, y para obtener el que sigue, simplemente estamos sumando 6. Y luego de aquí a acá es sumar 6, y así sucesivamente. Similarmente, para el otro lado es restar 6. Lo que pasa aquí es que más menos 6 es congruente a 0 módulo 6. Entonces sumar o restar 6 no altera la congruencia, por eso podemos obtener estos números así. Entonces, ahora observe que el 5 está en la clase de equivalencia, aquí. Entonces, pues están relacionados. O sea, 5 y 17 son congruentes módulo 6 y por lo tanto sus clases de equivalencia son iguales. Entonces tenemos que la clase del 17 es la clase del 5, pero vimos que la clase del 5 se obtiene del 5 y sumar puros 6 hacia un lado o hacia otro. Entonces, esto vamos a probarlo un poco más formalmente abajo, pero la idea es que cualquier elemento en la clase del 17 o la clase del 5 se obtiene del 5 al sumarle una cantidad arbitraria o restarle una cantidad arbitraria de 6. Entonces, por ejemplo, aquí hay un dibujo de este conjunto. Entonces aquí empezamos con el 5 y vamos sumando 6
sea, más 6, y aquí nos da el 11, luego más 6, luego más 6, y así sucesivamente. Y similarmente para acá, es restar 6, restar 6. Entonces el conjunto de puntos negros es precisamente este conjunto. Ahora, en general, si tenemos un A arbitrario en Z, podemos usar el algoritmo de la división y dividimos A entre 6 y obtenemos un residuo que está entre 0 y 6. O sea, no es igual a 6, sino está entre 0 y 5. Entonces tenemos que A es congruente a su residuo. Este resultado lo vimos antes, pero es bastante intuitivo. Si observamos que A es igual a 6Q más R, pero esto es congruente a R porque módulo 6 esto se elimina. Entonces tenemos que la clase del A es igual a la clase del residuo, donde R es un residuo de estos. Entonces, por lo tanto, hemos probado la contención esta de la igualdad, de esta igualdad. O sea que Z6 en realidad es la clase del 0, del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. La otra contención, o sea, esta contención es trivial. Y, y esto es porque pues este es el conjunto de clases de equivalencia y todos estos son clases de equivalencia. Entonces, una manera de verlo es que, por ejemplo, en esta forma estamos viendo los colores. Entonces, la clase del 0 es Z6, la clase del 1 es 1 más 6Z, la clase del 2 es 2 más 6Z y así. Entonces, por ejemplo, los azules son estos. Y así obtenemos igual que el dibujo de arriba, nada más que desplazado y centrado en el origen. Y similarmente, si se fijan, se va repitiendo todos los colores. Azul, naranja, verde, rojo, morado, naranja oscuro. Luego azul, naranja claro, verde, rojo, morado, naranja oscuro. Y así. Y se repite, hay una cuestión como cíclica en este dibujo. Y se ve mejor si vemos el módulo un poco más chico, que es, por ejemplo, 3. Entonces vemos que es azul, naranja, verde, azul, naranja, verde, azul, naranja, verde, azul, naranja, verde. Y así sucesivamente. Esta, este es un fenómeno cíclico donde los elementos de Z pertenecen a diferentes clases, pero de manera cíclica. Y bueno, entonces lo que hemos visto en los ejemplos de arriba, nada más vamos a probar formalmente esta identidad, nada más en general, o sea que las clases de ZM las podemos pensar como la clase del 0, la clase del 1 hasta la clase de m-1, que corresponden a los diferentes residuos que puede dejar un entero al ser divididos por m, por el módulo. Ok, entonces la primera contención, tomamos A en ZM para alguna A y usamos el algoritmo de la división para escribir esto. El residuo está entre 0 y m-1. Entonces, pues A es congruente al residuo. Esto ya lo probamos y otra vez lo había mencionado un poco antes, pero pues nunca es de más volver a escribirlo. Esto módulo m, pues m se hace 0 módulo m. Entonces esto es congruente a r. Y por lo tanto, A y R están relacionados. Y eso significa que sus clases son iguales, que es justo lo que está aquí escrito. Y por lo tanto, la clase de A realmente pertenece a uno de estos. Y la otra contención es... Uy, esto debería de ser contención para acá. Disculpen. Entonces, si tenemos una clase aquí en este conjunto, pues entonces claramente la clase de R está en ZM por definición de ZM. O sea, ZM, recuerden que esto es por definición. Las clases... Ups. Esto es por definición la clase de los... Otra vez. Entonces esto es ZM, es por definición las clases de equivalencia que son subconjuntos de Z.
tales que A es un entero. Y pues en este caso R es un entero, entonces esto es por definición. Ahora, lo más importante de ZM es que es un anillo. O sea, este conjunto de clases de equivalencias tiene una suma y un producto. Y esta estructura de anillo es muy importante y nos va a permitir operar elementos en ZM, que realmente lo hemos estado haciendo. En un video pasado vimos que si A es congruente a A' y B es congruente a B', entonces A más B es congruente a A más A' más B'. Esto es todo módulo M. Y esto significa que podemos operar las clases. Y aquí vamos a formalizar este hecho junto con otros y vamos a probar que ZM en realidad es un anillo. Entonces, ¿cómo definimos las operaciones de anillo sobre ZM? Pues la suma que estamos distinguiendo entre la suma usual con un gorrito, la vamos a definir como la suma de la clase A y la clase B es la clase de la suma. Esta es la suma usual de Z. Y similarmente el producto de la clase de A por la clase de B es por definición la clase del producto de A por B, donde este producto aquí es el producto usual de Z. Ahora, normalmente no usamos la notación con gorritos, porque no es cómodo. Entonces, en general, cuando uno habla de las operaciones de ZM, omite el gorrito y usa la misma notación que en Z. Ahora, esto no debería de causar confusión, porque cuando uno escribe la clase de A más la clase de B, pues está entendido que esta suma es de clases de equivalencia, o sea, esta suma es en ZM, porque de un lado, porque estamos sumando clases de equivalencia y no enteros. Y cuando escribimos A más B, pues es claro que A y B son enteros, entonces la suma aquí se refiere a los enteros. Entonces, ¿por qué lo escribí con gorrito? Pues la razón por la cual lo escribí con gorrito es para realmente enfatizar que estamos sumando en ZM. Y nada más vamos a usar esta notación en la prueba de que ZM es un anillo. Y después de eso vamos a omitir la notación de gorrito. Okay, entonces vamos a probar el teorema. El teorema es que si M es un entero, el conjunto de enteros módulo M es un anillo conmutativo con 1. Entonces hay que probar varias cosas. Primero hay que probar que cumple las 8 propiedades de ser un anillo conmutativo. Ok. Entonces, vamos a probar primero la asociatividad. De un lado tenemos esto y hay que probar que es igual a esto. Pero por definición, esto es primero hacemos la suma del paréntesis y esto es por definición la clase de A más B. Suma gorrito con la clase de C y otra vez por definición esto es igual a la clase de A más B más C. Y luego usamos la asociatividad de la suma usual en Z para asociar. Y luego nos regresamos con las definiciones y obtenemos lo que queremos. Ahora, el neutro de la suma es la clase del 0. ¿Por qué? Pues porque la clase del 0 más la clase de A es la clase de 0 más A. Pero 0 es el neutro de Z. Entonces 0 más A es igual a A. Y obtenemos esto. Por lo tanto, 0 es el neutro aditivo de ZM. Ahora hay que encontrar un inverso aditivo. Entonces, si la clase de A es un elemento de ZM, entonces afirmamos que la clase de menos A es su inverso. Y esto es porque si sumamos la clase de A más la clase de menos A, obtenemos por definición estos A más menos A, que es 0, que ya habíamos visto que es el neutro de Z. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el inverso de A, de la clase de A, es la clase del inverso de A. Entonces, esto es lo que podemos decir es que el signo menos lo podemos sacar por debajo de la barra o meter abajo de la barra. Entonces recuerden que de este lado este símbolo es el inverso de la clase de A y esto es la clase del inverso de A. Y esta igualdad nos dice que es la misma cosa, es lo mismo.
invertir y luego sacar clases, a sacar clases y luego invertir. Ahora, la conmutatividad es muy similar a la asociatividad, simplemente usamos definiciones y luego usamos la conmutatividad en Z usual para cambiar el orden de B y A y obtener esto. Y similarmente con el producto es asociativo por exactamente la misma razón que aquí arriba. De hecho, para escribir esto simplemente copié esta parte, la puse aquí abajo y cambié todas las sumas por multiplicaciones. Entonces, y queda exactamente lo mismo. Ahora la distributividad se sigue de la distributividad en Z. De la misma manera, nada más aplicamos la definición de cada operación y cuando ya todo está debajo de barras aplicamos la distributividad de Z y nos regresamos con las definiciones. Por último, el producto es conmutativo porque el producto en Z es conmutativo y el neutro es el 1, porque si multiplicamos 1 por la clase de A, obtenemos 1 por A, que es la clase de A, porque el 1 es el neutro multiplicativo de Z. Ahora aquí me faltó un argumento más que nada más lo mencioné aquí, y es que hay que probar que las operaciones están bien definidas. Pero las operaciones están bien definidas. ¿A qué me refiero con bien definidas? Es que si cambiamos de representante, entonces no cambia la suma. Es decir, vamos a suponer que A es congruente a A' y B es congruente a B'. Pues hay que probar que la clase de A más la clase de B es igual a la clase de A' más la clase de B'. Pero esto es simplemente el hecho de que si esto sucede, entonces A más B es congruente a A' más B'. Y esto ya lo probamos. Entonces esto significa que la clase de A más B es igual a la clase de A' más B' y por lo tanto esto. Similarmente con el producto. Como ya lo vimos, no lo mencioné aquí, pero sí es un paso que hay que probar. Entonces, pues en efecto, tenemos que ZM es un anillo conmutativo con 1. Entonces, podemos hacer muchas cosas de aritmética en ZM. Y esto es muy útil. Aquí me voy a saltar lo del teorema chino del residuo por el momento, para cuando veamos el teorema chino del residuo. Y, bueno, eso, más bien, eso es todo. Entonces, en el próximo video vamos a ver el teorema chino del residuo y cómo se junta con la idea de que ZM es un anillo para decirnos sobre la estructura de ZM.